Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. Muy buenos días. Buenos días a nuestros gentiles oyentes. Iniciamos de inmediato nuestra ronda de entrevistas prevista para hoy, viernes 22 de marzo del 2024. Ya está con nosotros en nuestros estudios Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Muchas gracias por su asistencia. Hablemos de la situación de las mujeres en el país. Las cifras que tenemos es de 321 mujeres que murieron en el año 2023 por violencia, los denominados femicidios. En el año 2024, hasta el momento, el número ha llegado a 40, lo cual es enormemente preocupante. Suponemos que frente a esto, ONU Mujeres y otras organizaciones nacionales e internacionales están planteando alternativas, la denominada iniciativa Spotlight en el Ecuador. ¿De qué se trata esto? Bienvenida. Así es, Edgar. Muchas gracias. Muy buenos días. Tenga usted y toda su audiencia y muchas gracias por este espacio para poder conversar un poco sobre esto. En efecto, estas cifras que usted da son correctas, ¿verdad? Más de 321 femicidios en el año pasado, que puede ser que hayan aumentado porque todavía había algunas desapariciones de mujeres que se experimentaron casi al final del año. Lo que yo conocía es que eran cifras hasta noviembre, ¿no? Exacto. Y hubo algunos femicidios más, lamentablemente, y luego desapariciones de mujeres que luego, ¿verdad? Lamentablemente aparecieron asesinadas. Así que eso constata una tendencia que venimos observando desde el año 2019, lamentablemente, un crecimiento sostenido del número de femicidios, a pesar de que se han hecho algunas acciones en el país, pero estamos viendo que probablemente la respuesta que estamos dando frente al problema para prevenirlo, para atenderlo, no es suficiente. Y es por eso que surge esta iniciativa que usted ya mencionó, la iniciativa Spotlight. Este es un proyecto que desarrolla Naciones Unidas en muchos países en todo el mundo con el apoyo de la Unión Europea. Y acá en el Ecuador lo empezamos a desarrollar desde el año 2021, 22 y terminó una primera fase en el 2023. Dichosamente, gracias al compromiso de la misma Unión Europea, ha hecho una nueva aporte, una nueva donación para arrancar esta segunda fase que empezamos este año, a la cual también se va a sumar la cooperación de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, y ya el embajador Fitzpatrick anunció el lunes pasado en un evento que tuvimos de lanzamiento de esta iniciativa, que también Estados Unidos se va a sumar a la iniciativa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, voy a contar un poquito lo que hemos hecho en el pasado y qué más vamos a hacer. Sería importante, ¿no? Desde el 2021, Exacto. esos 3 años que sucedió. Claro, la ley, bueno, en primer lugar trabajamos en crear condiciones para la implementación de la ley. Tenemos ya en el país desde el año 2014 una ley que es la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Pero pareciera que no hay ley. Bueno, eso es lo que pasa, que casi siempre el desafío es implementarla, ¿verdad? Claro. Porque se adopta la ley, pero después viene el problema en su aplicación. Entonces, por ejemplo, la ley establecía la creación de un registro único de violencia que permitiera contar con toda una información completa para llevar para tener el conocimiento de los casos de violencia que se están produciendo en el país. Este registro no se había creado. Con el apoyo de la iniciativa Spotlight, a través del Ministerio del Interior, se creó este registro único de violencia. Sin embargo, el gobierno anterior dispuso que este registro debía pasar a manos del Ministerio de la Mujer, que también se creó hace un poco más de un año. Entonces, fue necesario que el Ministerio del Interior desarrollara el sistema y lo traspasara al Ministerio de la Mujer. Entonces, como sabemos, el Ministerio de la Mujer es un ministerio nuevo, pequeño, con pocos recursos. Entonces, en este tiempo, lo que se ha estado trabajando es en generar las capacidades dentro del Ministerio de la Mujer para que pueda manejar y ponerlo en práctica. Pero antes de este ministerio, bueno, había el de inclusión, ¿no? Que tenía una serie de políticas hacia las mujeres. Sí, pero la ley le daba la competencia al Ministerio del Interior, específicamente para este registro. Competencias. Sí, exactamente, entonces se trasladaron las competencias. Luego hemos hecho otras cosas, por ejemplo, hemos trabajado también con el Ministerio del Interior en crear un sistema de alerta temprana. Y este sistema de alerta temprana está basado en la información que tiene el registro único.
Pero ¿qué es lo que permite el sistema de alerta? Es identificar aquellos casos de mayor riesgo, ¿verdad? En donde ya ha habido denuncias de violencia, que pueden ser denuncias reiteradas y que entonces podemos poner una alerta roja en el sentido de que esa mujer está en un riesgo de terminar en un femicidio. Entonces, eso va a permitir hacer una intervención oportuna y evitar que la situación de violencia escale hasta llegar al femicidio. Entonces, ya con el Ministerio del Interior también empezamos a trabajar en la primera fase en la creación del sistema. Ahora, en esta segunda fase, vamos a finalizarlo y ponerlo en ejecución. Pero hemos trabajado en otras cosas también. Por ejemplo, hemos trabajado con gobiernos locales y esto es muy importante. Trabajamos en 6 municipios. Hay algunas acciones que son de alcance nacional, pero algunas son territoriales. Y hemos trabajado en 6 municipios, entre los cuales están Puerto Viejo, Morona, Cuenca y otros más, en donde hemos apoyado también a los gobiernos locales en fortalecer los recursos que los mismos gobiernos locales destinan a la prevención y atención de la violencia y en fortalecer los servicios. Por ¿Cómo se ejemplo, designó a estos municipios? bueno, con varios indicadores. Por un lado, los índices de violencia que habían en esos municipios, pero también el compromiso y el nivel de respuesta del mismo gobierno. Porque a pesar de que el problema de la violencia lamentablemente está presente en muchos municipios, no todos tienen la misma capacidad o diría yo incluso el mismo compromiso de responder frente al problema. Entonces, Porque le escucho Morona, ¿no es cierto? Y no sé si tenga el mismo nivel de violencia que San Borondón en el Guayas, sí, sí. Bueno, pues ¿no? sí, sí, pero como le digo, fueron varios, diversos criterios, ¿verdad? Y entre ellos también la respuesta o el compromiso que el mismo gobierno ya venía teniendo, ¿verdad? Ese es un factor importante. Claro, porque si el gobierno local no está comprometido en trabajar en esta problemática, muy difícil que nosotros podamos llegar desde fuera, ¿verdad? Y querer hacer algo que impacte realmente Efectivamente. en la población. No se le puede imponer, No, pero bueno, además porque tenemos recursos limitados claro. también eso, ¿verdad? Y Entonces tiene no, que haber una contraparte local. y tiene que haber exacto, sobre todo ese compromiso local y también la presencia de organizaciones de mujeres, porque trabajamos mucho con las organizaciones de mujeres que en la mayoría de los territorios son las que dan la atención directa a las mujeres, dan apoyo, respaldo, orientación, atención psicológica, acompañamiento legal. Entonces también es importante contar con esas redes de apoyo en las comunidades para poder hacer una intervención más completa, ¿verdad? Desde diferentes actores que puedan responder, acompañar a las mujeres y también hacer la prevención de la violencia. Así que en esta segunda fase vamos a continuar con estas acciones que ya iniciamos, ¿verdad? Con algunos ministerios, como le comentaba, con algunos gobiernos locales, pero también vamos a trabajar en otros ámbitos. Y por ejemplo, ahora que estamos en un medio de comunicación, la labor de los medios de comunicación es fundamental y por eso, Edgar, agradezco mucho que ustedes tienen tiempo de su programa a hablar de este problema, porque sin duda alguna tenemos que trabajar mucho en el cambio en la mentalidad que tenemos sobre el problema de la violencia. Lamentablemente, muchas veces la misma cultura legitima, justifica y permite que esta violencia se reproduzca, que continúe. Entonces tenemos que hacer más conciencia en la población a través de todos los medios posibles, ¿verdad? Para cambiar esa visión. Y tenemos que transmitir el mensaje de que nada justifica la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿verdad? De que las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir libres de violencia y que todas y todos tenemos que sumarnos de alguna manera a contribuir a la solución del problema, ¿verdad? Y por eso es que queremos también trabajar mucho con medios de comunicación, con periodistas. Tenemos algunos materiales, algunos módulos de capacitación, entonces queremos trabajar con periodistas que también nos ayuden a manejar mejor la información, ¿verdad? Porque es muy importante la forma en que manejemos la información sobre un problema, que a veces puede agudizarlo o puede ayudar a resolverlo. Entonces queremos que los medios sean unos aliados en este sentido y vamos a trabajar fuertemente entonces con periodistas para ello. 7 de la mañana con 29 minutos en Noticieros Sucesos. Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Estamos hablando de la iniciativa Spotlight, una iniciativa que enfrenta el problema, el grave problema de la violencia contra las mujeres en el Ecuador. Frente a lo último que plantea Ana Elena, las mujeres en la ciudad de Quito, bueno, tenemos mayores conocimientos sobre nuestro entorno, pero me atrevería a decir que en el Ecuador lo que a veces necesitan es saber a quién pueden acudir cuando se dan los problemas de violencia reiterada, porque, bueno, muchas de ellas dicen, bueno, este es mi hogar, esta es mi casa, y a veces se generan discusiones, ¿no? Pero otra cosa es cuando ya tenemos una violencia sistemática, un estado de cosas invivible. Ujú. Entonces, ahí las mujeres lo único que quieren saber, ¿verdad?
es que pueden acudir a alguien. Así ¿Y es. cómo localizar? Bueno, pues eso es, en efecto, eso es muy importante. Y antes de contestarle directamente eso, quiero dar otra cifra importante, Edgar. La encuesta de violencia contra las mujeres que realizó el INEGI en el año 2019 reveló que 6.5 mujeres de cada 10 han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Y en algunas regiones, como en la Amazonía, 7 de cada 10. O sea, es muy alta, ¿verdad? La cantidad de mujeres que han sufrido violencia. Pero ¿Es la más muchos de alta del estos país en casos, la Amazonía? sí, es la más alta, sí, 7 de 7 de 10, es 10, sí, es escandalosa. muy alto. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué lo menciono? Porque el problema está justamente en lo que usted dice. Ellas no saben a dónde acudir, no tienen información. ¿Por qué no denuncian? Porque muchos de los casos no se denuncian. Y en los casos de femicidio, ¿verdad? Que lo tomamos como un indicador porque es la forma de violencia más grave contra una mujer, el femicidio. Tenemos más del 90% de impunidad en los casos de femicidio. Más del no, o sea, 9 de cada 10 casos de femicidio no llegan a una sentencia condenatoria y no tienen a un autor responsable en prisión. Entonces, esto también nos llama la atención de, bueno, un problema muy complejo que el país tiene, que es el tema de la administración de justicia, que eso es otro tema, Pero esto tiene que ver con pero la forma como se juzga o de pronto que las mujeres, sus familiares, abandonan los casos. tiene que ver con varios factores. El primero que decíamos, uno, en primer lugar, las mujeres muchas veces no saben a dónde acudir, no tienen la Que es lo que información, le ¿verdad? señalaba. Que es lo que usted señalaba. Pero en otros casos, ellas, a pesar de saber a dónde, ellas tienen miedo de sufrir más represalias por el hecho de denunciar la violencia y por otro lado, desconfían de las autoridades y creen que aunque ellas vayan a denunciar, no les van a creer y no van a actuar frente a su problema. Entonces se duplica o triplica la Y violencia en puede su hogar. crecer más bien la Claro. violencia y se le puede devolver más a ella y a sus hijos incluso. Entonces, por eso decía el tema también del factor de justicia, porque si las mujeres no ven que el Estado responde Que las protege. sancionando, que las protege y que realmente establece las responsabilidades sobre los femicidas, ellas no denuncian y entonces empiezan con situaciones de violencia, porque recordemos que el femicidio está antecedido por una serie de manifestaciones de violencia, ¿verdad? Que probablemente empiezan con violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, incluso violencia económica o patrimonial, va escalando y escalando hasta que lamentablemente, si no hubo una intervención oportuna, termina con el femicidio. Entonces las mujeres en muchos casos no denuncian por esta razón. Entonces necesitamos efectivamente darles más información a las mujeres para que ellas puedan, que sepan a dónde acudir. Y un primer recurso en ese sentido, que es un recurso básico, pero que yo siempre quiero mencionarlo porque es muy importante, es el ECU 911. El ECU 911 está preparado para recibir las denuncias por violencia, está articulado con instituciones que tienen competencia en la materia, puede remitir a las instituciones que compete, puede hacer un llamado inmediato a la policía para que si se está dando la situación de violencia en ese mismo momento, la policía puede intervenir. Tiene los protocolos del caso, le Tiene cubrió. los protocolos, tiene los mecanismos. Lo que tenemos todavía que mejorar es donde observamos un desafío grande en la primera fase del proyecto que estamos implementando, es que necesitamos mejorar la coordinación entre las diversas instituciones que tienen que intervenir, porque muchas veces lo que pasa es que el ECU sí recibe la llamada, recibe la denuncia, la canaliza, pero la respuesta de la policía, por ejemplo, no se da de manera inmediata. Entonces, ahí tenemos que mejorar esa coordinación y estamos ya trabajando con la policía, estamos trabajando mucho con el Ministerio del Interior, hemos trabajado con la policía y vamos a continuar para mejorar la respuesta que la policía da ante estos casos. En otras situaciones ocurre que la respuesta es más bien más tardía, ya no de la policía, sino de la misma fiscalía. ¿Por qué? Porque tenemos entre las cosas, las herramientas que hemos elaborado en este proyecto, es un protocolo para la investigación de los femicidios. Ese protocolo está basado en un modelo regional que existe, que también trabajó en mujeres a nivel regional, junto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, y lo trajimos y lo adaptamos a la realidad del país, de acuerdo con el marco legal que tiene el Ecuador y en las circunstancias del país. Entonces, tenemos esa herramienta, pero hemos observado también que no siempre se aplica el protocolo como debe ser. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que hay problemas en la recolección de la prueba, en el proceso de investigación. Entonces, por eso al final también esto incide en que haya una baja tasa de sanción, ¿verdad? Y queda una alta impunidad, porque no se hizo la investigación adecuada para tener todos los elementos de prueba necesarios para poder llegar a una condenatoria al final del Pero proceso. en cualquier caso, lo primero que una mujer violentada tiene que hacer es llamar
al EQ 911 y o la fiscalía, Bueno, porque ujú, en cantones como el nuestro acá en Quito, yo conozco que la ajá, Secretaría de Inclusión tiene una serie de entidades donde también podrían ajá. acudir, pero no sé si tienen el mismo protocolo o si es más favorable para una atención inmediata a la mujer que Ujú. está en problemas. Bueno, hay varios recursos, además del EQ 91, que yo siempre digo es muy importante porque es una llamada telefónica que puede ser, ¿verdad?, inmediata. En efecto, el Ministerio de la Mujer empezó a crear desde el gobierno anterior y todavía ahora continúa creando lo que llaman centros violeta, que hay en diferentes partes del país, Pero ese es el gobierno central. Y yo le menciono sí, el Distrito Metropolitano de Quito, el en municipio. el distrito metropolitano de Quito y en la provincia de Pichincha también hay muchos centros de atención. Así. De hecho, la Prefectura de Pichincha tiene varios Warmi Pichincha, que llama, que son centros de atención a mujeres y hay en diferentes municipios de la provincia. Entonces, es muy importante acudir a esos. También hay un centro violeta del gobierno central en el centro histórico, ahí está en las mismas instalaciones del Ministerio de la Mujer, que es donde antes estaba el SNAI, ahí está un centro violeta. Hay grupos de mujeres, ¿verdad?, que también dan atención y orientación. Puedo mencionar uno, CEPAM, aquí porque está en el municipio de Quito, que también da orientación y atención a mujeres. Hay varias organizaciones que pueden dar esto. Lo importante es que la mujer sepa que no está sola, que debe buscar apoyo con, ya sea en su familia, y si no obtiene apoyo en su familia, en amigas, en vecinas, y buscar, averiguar un poco de las organizaciones de mujeres que existen cerca de su comunidad o los centros de atención o este número Si telefónico ya que es es tan el grave la 15. situación, ¿no es cierto? Y esta mujer violentada Ujú, permanentemente, no tiene familia a quien acudir, de pronto no tiene amigas donde acudir. Eh, y como le digo, es tan grave la situación ujú, que no es suficiente con hacer la llamada. Quiere ajá, salir del centro de tortura, llámese ujú, hogar. ujú. ¿A dónde debe ir? Bueno, hay casas de atención que albergan a mujeres agredidas. Por ejemplo, tenemos la Casa Matilde en el sur de Quito, que es una casa que ya tiene muchísimos años, con mucha experiencia, recibe a mujeres incluso con hijos, ¿verdad? Y les da orientación, les da atención y les da albergue durante un periodo de tiempo hasta que encuentren una salida, digamos, más sostenible para esa mujer. Entonces, sí hay recursos. Podemos decir que no tenemos todo lo que quisiéramos, pero sí hay opciones para que las mujeres puedan buscar apoyo. Y lo más importante es eso, que sepan que deben buscar apoyo. Pero también quiero hacer, Edgar, el llamado en el otro sentido, a la responsabilidad que tenemos las demás personas. Las situaciones de violencia siempre se conocen. Muy difícilmente una mujer esté siendo violentada sin que alguien se dé cuenta. Siempre alguien en la familia, en el Los vecindario, vecinos, ¿no? los vecinos saben que esto está pasando, Claro. porque hay muchos indicios de que esto es así, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tomar esa conciencia de que también nosotros tenemos que ofrecerle una palabra de apoyo a esa mujer, una palabra de orientación, ofrecerle una ayuda, decirle, mire, llame a este número, busque a esta organización, hable con esto, qué necesita, cómo le puedo ayudar, qué requiere, porque tampoco podemos obligar a las mujeres muchísimo. El temor nos paraliza, hay que recordar eso, porque a veces se tiende a sancionar a las mujeres porque dicen, pero es que ella misma no denuncia, es que ella no hace nada. Bueno, el miedo paraliza y todos los que hemos vivido en algún momento una situación de miedo sabemos que eso nos puede llevar a no hacer nada y al temor a que haya más violencia. Entonces tenemos que entender a esa mujer y lo que tenemos que hacer es ofrecerle apoyo, ofrecerle orientación, hacerle saber que hay recursos a los que ella pueda acudir y en el momento en que ella está lista, ella va a buscar ese apoyo. Esta segunda fase de Spotlight en Ecuador, ¿qué es lo que implica exactamente? Bueno, vamos a continuar finalizando el registro único de violencia que ya mencioné y ponerlo en práctica. Vamos a finalizar el sistema de alerta temprana y también ponerlo en práctica. Ahora vamos a fortalecer las capacidades de los servicios de atención. Por ejemplo, hace un par de semanas el presidente Noboa, junto con la ministra de la Mujer, Ariana Tanca, aprobó un decreto para declarar como servicios esenciales los servicios de atención en violencia. Y esto es muy importante porque esto lo que busca es que realmente se destinen los recursos necesarios para que estos servicios puedan actuar plenamente. Y además, esta misma semana en la Asamblea Nacional se aprobó una resolución para solicitar al presidente que declare emergencia justamente a los servicios de atención. Estas son medidas, digamos, de tipo legal, pero que son importantes como un paso que ahora tenemos que hacer realidad. Entonces, nosotros vamos a buscar
ofrecer apoyo para que estas dos acciones que ya han tomado desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional se puedan hacer realidad. Vamos a continuar trabajando con algunos gobiernos locales también para favorecer la respuesta y mejorar los mecanismos de respuesta en el territorio, en algunos municipios que no son en Quito, sino en otras regiones que también requieren de una intervención oportuna. Vamos a continuar de la mano con organizaciones de mujeres, apoyándoles para que den también la atención a las mujeres. Y como mencioné, pues trabajar también mucho con periodistas y medios de comunicación para trabajar mucho en este cambio cultural que requerimos. ¿Cómo se hace para que las organizaciones de mujeres o las voluntarias, si usted quiere, Ujú, se ujú. incorporen a estos proyectos? Estamos haciendo convocatorias públicas que se pueden encontrar. La iniciativa Spotlight tiene su propio sitio web y ha hecho ya el lanzamiento de convocatorias. Entonces yo diría que todas las que estén interesadas pueden buscar en el sitio web de ONU Mujeres o de la iniciativa Spotlight, porque ahí hemos colocado toda la información. Perfecto. Entonces, lo importante acá es que todos sepan a quién acudir, ¿no? Y sobre todo apoyar esta iniciativa. Así es, Edgar. Muchas gracias.